A mí no me cerraba hacer el tratamiento que le dábamos a los pacientes, que era, bueno, el reemplazo hormonal. Y si tenés hipertiroidismo, sácate la tiroides. Como que mi problema no está en la tiroides. Y mi problema, o sea, mi órgano está bien, pero la está atacando el sistema inmune. Mi problema está en el sistema inmune. Porque mañana va a atacar otra cosa si yo me saco la tiroides. Como no tiene sentido. Yo siempre digo que no te podés curar en el mismo entorno en el que te enfermaste. Y eso, llámalo relaciones, comida, ciudad versus naturaleza, lo que sea. Hay algo que te enfermó, salí de ahí. Yo creo que si vos volvés a la naturaleza, por muchas cosas que ya sabemos y que ya estudiamos y por otras que todavía no sabemos y que deben ser increíbles, la naturaleza te cura. Y esto tiene que ver con que no vinimos a este mundo aislados, pero nos fuimos aislando, y eso es una de las cosas que más impacto tiene en que ahora nos estemos enfermando tanto. Yo hablo de la importancia de eliminar, más que agregar medicación y suplemento y cosa, porque uno está enfermo, va al médico, bueno, toma esto, ya empieza a escribir alguna cosa para que agregues. Para mí, antes que agregar, hay que sacar lo que te enfermó. Tamara, bienvenida al podcast En Busca de Reformar el Sistema de Salud. ¿Cómo estás? Hola Gonza, muy bien, ¿vos? Gracias por invitarme. Bueno, yo también muy contento porque creo que va a ser un gran episodio sobre hipotiroidismo. Vamos a tocar un montón de temas, tu historia que me parece súper interesante. Pero antes me gustaría saber cuál es tu opinión sobre cómo el sistema de salud trata las enfermedades crónicas. Bueno, me la paso enojada con eso, básicamente, en las redes. Mi opinión es que no tratamos igual las enfermedades agudas que las crónicas. Tratamos las crónicas como si fueran agudas, y ahí está el problema. Yo creo que somos muy buenos, yo soy de Argentina, por lo menos hablo por Argentina, que es lo que conozco, somos muy buenos tratando enfermedades agudas, resolviendo eventos agudos. Si tenés un infarto, te lo vamos a resolver muy bien. Si tenés una apendicitis, lo mismo. Pero al momento de tratar cuestiones crónicas, las tratamos como si fueran agudas y queremos resolver rápidamente y queremos resolver síntomas. Y ahí es cuando los pacientes se van con una batería de medicación, y muchas veces a los médicos creo que nos falta sentarnos a ver el porqué, la raíz de los problemas, para poder atacar desde ahí, ¿no? Y no solamente resolver enfermedades en vez de síntomas, sino que también evitar futuros problemas. Sí, yo creo que la clave está en cómo fallan estas enfermedades crónicas, ¿no? Y una de las enfermedades crónicas, sobre todo autoinmunes más comunes, es el hipotiroidismo. Y una de las cosas que más me llama la atención tuya es cómo pasás de ser como médica tradicional a sanar un hipotiroidismo. ¿Cómo es esa historia? Me tocó. La vida me lo puso adelante y bueno, tuve que hacerlo. Si me voy muy, muy, muy para atrás, yo tenía un pediatra cuando era chiquita que ya era bastante rebelde, entre comillas. Tenía opiniones muy contrarias a lo que tenían el resto de los pediatras, en cuanto a, no sé, por ejemplo, él decía que los bebés tenían que dormir boca arriba, cuando todos, eso es un horror, tienen que dormir boca abajo, o que los niños tienen que estar descalzos. Yo en la nieve a los 10 meses estaba descalza, por ejemplo. Es ese tipo de cosas que ya las fui mamando de chiquitas a cuestionar un poco todo lo que se decía, cómo tenía que ser, y a ver qué tenía sentido y qué no. Cuando fui creciendo, estrés, malos hábitos por todos lados, incluyendo una residencia médica que me terminó de estresar. Me vi envuelta primero en un hipertiroidismo. Para la audiencia que no sabe, se llama Graves, es una enfermedad autoinmune que ataca la tiroides y tu tiroides funciona de más. No me di cuenta que tenía esto por más o menos un año que tuve síntomas, y el laboratorio yo creía que me daba normal porque lo leía mal, porque no nos enseñan a leer bien los laboratorios. Es una de las cosas que no aprendes del todo bien en la facultad. Y después esto fue virando a Hashimoto, que es un hipotiroidismo. Y no sé si fue por este pasado y esta familia que cuestionaba un poco todo lo que los médicos decían como a rajatabla, pero a mí no me cerraba hacer el tratamiento que le dábamos a los pacientes, que era, bueno, el reemplazo hormonal. Y si tenés hipertiroidismo, sácate la tiroides. Como que mi problema no está en la tiroides, y mi problema, o sea, mi órgano está bien, pero la está atacando el sistema inmune. Mi problema está en el sistema inmune. Porque mañana va a atacar otra cosa si yo me saco la tiroides. Como no tiene sentido. En el medio de todo esto, cuando tenía hipertiroidismo, tenía muchísimas palpitaciones, el corazón me latía horrible, arritmias, estaba sentada en el sillón pidiendo por favor, pará, llorando. Y en un momento fui a una guardia, más que nada por una cuestión, viste, de guardapolvo blanco, de que alguien me agarre la mano y yo vea a un doctor y me calme, porque digo, tenía extrasístoles, que es como un latido extra que hace el corazón. Me hacen el electrocardiograma, me dijeron, esto está horrible, así me dijeron. Tenía una extrasístole cada 2 latidos más o menos, y era una cosa como muy extraña.
Me dice, voy a consultar era una chica de mi edad, me dice, voy a consultar con un cardiólogo. Y cuando vuelve me dice, mira, las opciones que me da, me las dice ella, como que se las dijeron de pasillo. Vamos a tener que darte beta bloqueantes, que es una medicación para bajar la frecuencia de los latidos del corazón, o hacerte una ablación, que es meterse con una cánula en el corazón y quemar una partecita del corazón que es la que manda el impulso eléctrico. Yo dije, o sea, mi sistema inmune está atacando mi tiroides le está indicando al corazón que lata rápido y vamos a quemar el corazón. Esto tampoco tiene sentido. Bueno, para resumirte, entonces me senté a estudiar, renuncié al hospital por motivos varios, pero me senté un año en mi casa a descubrir cómo resolver esto, porque si yo en algún momento estuve sana, yo tenía que volver a darle a mi cuerpo lo que sea que necesite para volver a ese estado. Y así empecé. ¿Y muy cómo, rápidamente. sí, ¿y cómo fue el momento del diagnóstico? ¿Vos qué síntomas tenías y cómo fue el diagnóstico? Yo estaba en tercer año de la residencia, yo soy oftalmóloga, son 3 años, estaba en el último año y empecé a perder mucho peso. Cuando tu tiroides está funcionando de más, todo tu cuerpo está como en acelere, entonces quemás grasa muy rápido, sudás mucho, se te empieza a caer el pelo, empecé a tener unas manchas en la piel. Esto fue lo último, pero fue curioso porque primero a mí se me caía muchísimo el pelo y tenía una amiga dermatóloga que me estudió por todos lados, me buscó básicamente hipotiroidismo y anemia, me dice, tu laboratorio te da bien, me empezó a dar las típicas vitaminas para el pelo, que por supuesto no hicieron nada. Y yo en ese momento hacía mucho ejercicio, entonces dije, bueno, estoy adelgazando porque estoy yendo al gimnasio, lo normal, Claro. qué sé yo. Tenía muchísimo calor, pero yo siempre tengo mucho calor, entonces no era raro. Y en un momento yo me hice unos tatuajes cuando no sabía sobre medicina y me hacía tatuajes, cosa que no recomiendo. Y en un momento me arrepiento y me quiero sacar un tatuaje. Entonces voy a otra amiga dermatóloga a que me haga el láser. Y eso generalmente te deja la piel un poquito colorada. Pero me mira la mancha que me estaba quedando y me dice, no me gusta esto. Este rojo es como que los bordes muy irregulares, es demasiada inflamación, es raro, me dice. Pedite unos anticuerpos, antiperoxidasa, me dice, que son los anticuerpos que atacan la tiroides. Bueno, le digo. Horrible. Anticuerpos por las nubes, mi tiroides estaba... En ese momento, perdón, no eran antiperoxidasa, yo tenía Graves, estaba hipertiroidea, entonces me daban los anticuerpos que hacen que tu tiroides funcione de más. Y estaba en mi casa y me llegó el laboratorio así en la computadora y lo vi y negación total, no entendía lo que estaba leyendo, que era de manual, era bastante... Si bien yo era oftalmóloga, era bastante fácil lo que estaba leyendo. Y la llamé a una amiga y le digo, yo tengo Graves, no entiendo. Y me dice, sí, amiga, pues claro... Así que primero no entendía por qué yo, y me empecé a enojar y no tenía sentido. Si yo vivo sana y como comida casera. Claro, ¿y ahí cuál era el tratamiento? Porque claro, vos ahí lo veías como algo incurable, algo crónico. Y yo ahí venía con el cuentito de la facultad, en donde el problema no tiene solución, porque las enfermedades autoinmunes son genéticas, te toca un gen de alguien de la familia y es aleatorio y no hay nada para hacer. Entonces tratamos los síntomas, porque no nos queda otra. Y los tratamientos disponibles eran irradiarme la tiroides o eventualmente, si esto avanzaba, sacar una parte de la tiroides o la tiroides entera. Sí, medicación, danantisol. Claro, ¿y cómo fue el momento en el cual... ¿Hubo un momento en el cual viste que era posible la sanación o te empezaste a cuestionar el tratamiento tradicional? ¿Cómo fue ese momento en el cual dijiste, me puedo sanar? Lo tengo muy borroso. No siento que hubo un momento que dije, espera un segundo. No me acuerdo cómo fue realmente. Estaba ahí muy enojada y en algún momento dije, no sé si fue algo que habré leído, ¿viste? Porque después sí recuerdo haber empezado a leer muchos libros de muchos médicos, por supuesto en otros países donde la medicina ha avanzado más. ¿Viste? Latinoamérica está un poquito más en 1810 con todo. Pero en estos países igual primer mundo hay de todo. Están los médicos que siguen haciendo cualquier porquería y hay médicos que van un poquito más allá. Y todos los libros que leía eran sobre médicos que o se habían enfermado ellos mismos o se había enfermado alguno de sus hijos o alguien importante de su familia. Entonces cuando te toca de cerca, de repente el tratamiento que le das a todo el mundo ya no te... Porque uno trabaja medio en automático, ¿viste? Es como, bueno, sí, toma tratamiento. Porque tenés 15 minutos, porque es lo que te enseñaron, sentís que estás ayudando, pero en ningún momento te sentás realmente a pensar, yo tengo que cumplir con el fundamento principal de la medicina, que es primero no dañar, y yo te estoy dando algo que está lleno de efectos adversos. Esto debería incomodarme todos los días cuando llego a mi casa. Yo debería buscar si tengo otra opción o sigo con este plan B.
No lo Claro. podemos tener como plan A. Entonces, sí, no me cerraba. Pero no me acuerdo cuándo fue, la verdad. Ujú. Y ya vamos a entrar en exactamente qué fue lo que hiciste para sanarte y qué le recomendás a las personas que tienen hipotiroidismo para mejorar. Pero antes, ¿cómo fue ese momento en el cual te sanaste? ¿Viste la paraclínica? ¿Ya no tenías los valores que están mal o estabas asintomática? ¿Cómo fue ese momento? Esto fue bastante gradual. También fui y vine, porque mi estrés fue y vino. Porque cuando termino este tercer año, que es donde yo estaba enferma, renuncio al hospital. Estando en mi casa sentada, dije, si yo tengo que pensar primero cómo curarme y segundo qué voy a hacer ahora de mi vida laboral, porque yo ya no quiero trabajar más como médica, esto me estresó y me enfermó y bla, bla, bla. Dije, yo tengo dos temas muy grandes acá que resolver. Me voy a ir a otro país en donde yo mientras tanto pueda trabajar de cualquier cosa, de moza o cualquier trabajo común que no sea la medicina. Y mientras tanto ganar en dólares, porque en Argentina si vos trabajas con un salario mínimo no te mantenés sola. Entonces dije, me voy a pensar mientras tanto y a algún lugar que haya mucha naturaleza, porque yo necesito sacar la cabeza de acá. Yo siempre digo que no te podés curar en el mismo entorno en el que te enfermaste. Y eso, llámalo relaciones, comida, ciudad versus naturaleza, lo que sea. Hay algo que te enfermó, salí de ahí. O cambia todo, digo, lo más que puedas. Entonces me fui a Nueva Zelanda. Justo entré antes de la pandemia, así que en vez de quedarme un año me dejaron quedarme 2. Y ahí en la naturaleza empecé a investigar. Y en un momento hablé con una nutricionista en Estados Unidos, hacíamos llamadas 1 a 1, y fue mucho prueba y error, mucho investigar, mucho leer, mucho probar. Hice protocolo autoinmune, eliminé absolutamente todo de la dieta, eso me estresaba más, no me funcionó. Y en Nueva Zelanda fue donde de repente encontré un poco por dónde iba la cosa y me empecé a sentir muchísimo mejor. Digo que fui y vine porque después me mudé a Barcelona, estuve un año en esa ciudad que me recontrastresó y eso me tiró un poco para atrás. Después me fui a Portugal, a Costa Rica, a Hawái, y todos esos cambios lindos tenían su cuota de estrés y de trauma. Entonces, nada, volví a Argentina después de unos años y estaba medio... y después me volví a balancear. Una vez que ya encontrás cómo, ¿viste? Es cuestión de volver a eso. Claro, y para que quede bien claro, si tuvieses que explicarle a alguien que de repente escuchó hipotiroidismo o incluso lo tiene, pero no sabe exactamente qué es, ¿cómo explicarías a una persona que no es estudiante de medicina o médico qué es el hipotiroidismo? Tenemos una glándula acá en el cuello con forma de mariposita, que es una glándula que se encarga de producir hormonas, y estas hormonas impactan en casi todas las células de tu cuerpo que tienen esos receptores para esa hormona y le indican a esas células: activa, trabaja. Esa célula puede ser una célula del hígado, de tu cerebro, de tus ovarios, de tu corazón, y de esa forma es que vos lográs digerir, tu corazón puede latir, tu cerebro puede pensar, tus músculos se pueden mover. Es la forma en la que activas todo tu cuerpo. Entonces esta glándula tiene que, por supuesto, funcionar de una determinada manera todos los días, las 24 horas. Cuando tenés hipotiroidismo, por el motivo que sea, en mi caso fue porque el sistema inmune estaba dándole indicaciones erradas a mi glándula, pero podés tener hipotiroidismo por otros motivos, esta glándula está funcionando de menos y está produciendo menos hormona. Cuando producís menos hormona, tu cuerpo recibe menos incentivo para activarse, entonces tu cuerpo está como totalmente dormido. Tus células encargadas de que quemes grasa no lo hacen más lento, entonces empezás a engordar. Las células encargadas de que se mueva tu sistema digestivo no pueden hacerlo, entonces tenés problemas para digerir, no producís las enzimas para digerir, entonces tenés eructos, tenés constipación, tenés hinchazón, tu corazón no puede latir con el ritmo que debe latir, entonces tenés bradicardia, tu corazón va más lento, etc. Se te seca todo porque no podés transpirar, no podés sudar. Podés, pero todo de menos, ¿no? ¿Qué más? Se te cae el pelo, 1.000.000 de síntomas. Lo contrario ocurre con el hipertiroidismo. Hiper quiere decir mucho o de más. Si tu glándula funciona de más, va a suceder todo lo contrario. Tu corazón va a latir mucho más rápido, también se te va a caer el pelo, vas a empezar a quemar mucha grasa, entonces vas a adelgazar. En todo este proceso en el que el cuerpo está trabajando muchísimo, vas a generar mucho calor, entonces vas a tener mucho calor. Eso, básicamente. Y bueno, un montón de síntomas, ¿no? También hay mucha cuestión de síntomas que por ahí no se habla tanto, pero de salud mental. Muchísima ansiedad, muchísima depresión. Me siento súper emocionado porque
ahora ya vamos a entrar en la parte de qué hacer en el caso de que tengas hipotiroidismo, porque claro, ves el sistema de salud y está muy adaptado a lo que decíamos hoy de que trata las enfermedades crónicas con un fármaco o con parches, pero es porque el sistema de salud se adaptó a eso, ¿no? Es en lo que decíamos, ¿no? Consultas de 10-15 minutos, no le puedes dar una masterclass y una educación de cómo cambiar el estilo de vida, ¿no? Pero en este podcast y en este episodio tenemos la oportunidad de que vos puedas contar un poco toda esta educación que incluso para mí sería hasta la base del tratamiento, ¿no? E incluso la llave a una posible sanación o por lo menos mejorar muchísimo esos síntomas, ¿no? ¿Cuáles crees que son los principales errores o el principal error que comete una persona cuando tiene hipotiroidismo? Yo creo que lo que pasa es que no es un error, pero pobre lo hace porque no tiene otra opción, que es ir al médico y acatar lo que sea que diga el médico, volver a su casa y sentir que que sus decisiones, sobre todo en cuanto a sus hábitos y a educarse sobre lo que tiene, no importa, mi vida está por acá, el médico se encarga de medicarme, chau, y yo sigo con mi vida. Es un error sin querer, digamos, porque debería ser así, que el médico se haga cargo de tu salud y que vos te hagas cargo de tu trabajo como ingeniero, maestra jardinera, economista. Pero así como, bueno, la economía justamente, así como yo no soy economista, pero tengo que entender algo de economía porque manejo mis propias finanzas, yo creo que los pacientes tienen que empezar a entender un poco sobre su salud porque tienen un cuerpo y tienen una salud de la que hacerse cargo. Lamentablemente que los médicos atiendan mal, traten síntomas y atiendan cada 15 minutos tiene que ver con una enorme conveniencia de dos industrias principales que viven de tu enfermedad constante, que son la farmacéutica y la alimenticia. Se retroalimentan, yo te enfermo, yo te curo y así, seguimos. Y los médicos, entre un poco de conveniencia y un poco de ignorancia, juegan este juego porque es el que le enseñaron también. Pero yo creo que el error principal de los pacientes es no querer involucrarse, porque no les enseñamos a que se involucren, insisto. Así que por eso creo que es importante que estemos muchos en redes sociales tratando de educar a la gente. Por supuesto no pueden saber todo sobre medicina, ni los médicos sabemos todo sobre medicina, pero sí enseñarles un poco, primero a buscar diferentes opiniones, segundo a escuchar a tu cuerpo, a ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido para vos, te resuena o no te resuena. Y lo otro es tratar de ir a buscar adentro por qué te enfermaste. Vos sabés por qué te enfermaste. Vos sabés si fue que comiste McDonald's 3 veces o que tu marido te está tratando mal hace 20 años. Vos lo sabés, entonces vos tenés que buscar qué está pasando. Y eso no te lo va a poder decir un médico. Claro. Y con la visión que tenés ahora y la experiencia que tuviste, ¿qué le dirías a esa Tamara en el momento en el cual le dieron el diagnóstico de hipotiroidismo y que no tenía todo este conocimiento? ¿Qué le dirías? Dale bola a tu cabeza. Empezá por ahí. Porque en este camino yo empecé más por el lado de la nutrición al principio, que es súper importante. De hecho, ahora tengo una comunidad Alimentá tu tiroides, o sea, le enseño a la gente cómo comer para resolver esto. Pero si yo hubiese sabido que la forma más rápida de curarte es yendo primero para atacar lo que más impacto va a tener en tu salud, que es tu cabeza, es tu salud mental. 100%. Cambias todo con la cabeza. Después, por supuesto, tenés que acomodar todo el resto de los hábitos, ¿no? Pero es el más importante. Si tengo que elegir. Sí, y después vamos a hablar un poquito más de la comunidad Alimenta tu Tiroides, porque yo incluso la vi por dentro y me encanta lo que estás haciendo. Y una de las cosas que mencionás en la comunidad son como esos pilares fundamentales para la tiroides o para el hipotiroidismo. ¿Cuáles son estos pilares? Bueno, le puse el nombre Alimenta tu Tiroides, que por ahí suena un poco a comida exclusivamente, pero la tiroides se alimenta de muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la exposición a la luz solar, que tanto miedo le tenemos. Otra de las cosas que nos enseñan mal en la facultad, ¿no? Que el sol es enemigo. El otro día hacía justo un posteo que decía que lo que pensamos del sol es que da vitamina D y cáncer, básicamente, cuando en realidad hace una cantidad de cosas por nosotros, que es tan importante. Me olvidé que me preguntaste. ¿Cuáles son los pilares? Ahí va. La alimentación, la salud mental, de bajar el estrés. Esto te lo dicen los médicos 1000 veces. Llega un paciente con un infarto y el cardiólogo lo primero que te va a decir es dejar de fumar y bajar el estrés. Pero no le damos la importancia a realmente el impacto que tiene el estrés. Y pensamos que el estrés es por ahí algún episodio aislado de algo que te pasó, o se murió alguien, o tu hijo desapareció, no sé.
Pero hay pequeños estresores todos los días que ni siquiera nos damos cuenta, que naturalizamos. Desde un mail de un jefe que no nos cae bien, recibimos 20 de esos por día. Hay que hacer algo con eso, porque es como estar consumiendo algún tóxico en forma de comida o de bebida todos los días. Y si vos no elegís no fumar, por ejemplo, ¿por qué elegís mirar noticieros todos los días? Donde tu cerebro no entiende si la masacre que estás viendo está ocurriendo realmente al lado tuyo o no, por ejemplo. La alimentación, el ejercicio. Hoy en día, por suerte, se está hablando mucho más, sobre todo a mujeres, sobre la importancia de levantar peso. Antes era no levantes peso porque vas a quedar toda deformada y no es tan relevante para la salud. La hormona tiroidea, la T4, se convierte en su forma activa en los músculos. En una de las partes donde sucede esto es en los músculos. Cuanto más masa muscular tengas, más hormona tiroidea activa vas a tener para poder utilizar. Ya te di, bueno, dormir, ni hablar. Dormir es importantísimo. Nadie duerme. En Argentina, por lo menos, no sé en Uruguay, que ustedes son más tranquilos, pero en Argentina, 2 de la mañana están todos bebés. Vos escuchás bebés en las plazas caminando 12 de la noche. Ese bebé tiene que estar durmiendo hace 5 horas. Y los adultos también. Hay un gran impacto en el cortisol si te quedas dormido después de las 10 de la noche o antes de las 10 de la noche. Eso impacta en tu cortisol no solo del momento, sino del día después. Eso impacta en cómo utilizás la glucemia al día siguiente. Eso impacta en tu regulación de la insulina al día siguiente. Es importantísimo dormir temprano y buena cantidad de horas. ¿Qué más? Sí, decime. Sí, y vamos, si te parece, medio en cada punto a decir lo que vos creas más importante para que las personas tengan herramientas para decir, ok, tengo un paso a paso o tengo cosas prácticas para implementar, para cambiar este estilo de vida y por lo tanto mejorar estos síntomas y cada vez más, ¿no? Empezando por el estrés, que es tan importante, ¿cómo podemos empezar a gestionarlo mejor o qué cambios debemos hacer para mejorar en este aspecto? Me encanta tu pregunta porque a veces la gente se ve muy saturada, ¿no? Sobre todo con tanta información en redes sociales, ni hablar, y de repente tengo que cambiar 40.000 hábitos juntos y no puedo, porque además yo hablo desde la soltería, viviendo sola y sin hijos, que es fácil. Pero cuando vivís en una casa llena de gente que tienen que adaptarse también a esos nuevos hábitos que vos querés incorporar, no es tan fácil. Para mí hay que empezar por lo más grande y por lo más fácil, porque después te vas haciendo como que te va gustando ir cambiando hábitos porque vas viendo los resultados, te vas sintiendo mejor y vas incorporando nuevos. Es como una cosa, así como es adictivo lo malo, también es adictivo lo bueno. Como ir al gimnasio, una vez que empezaste ya después querés seguir yendo. Entonces, lo más fácil, de lo que te esté estresando, lo más fácil. Si no puedes dejar tu trabajo, si eso es lo que te estresa, bueno, pero sí puedes sentarte a fantasear una suerte de plan de qué harías, cómo harías, cuáles serían los pasos. Si podés empezar por el primero, como por lo menos ya tener un plan, eso ya te relaja. Cambiar relaciones, tampoco es fácil, pero busca gente con la que te sientas bien. Para mí no hace falta tanto análisis por qué no te hace sentir bien esta persona. Sentí cómo estás cuando terminas de ver a esa persona. ¿Te sentís renovada, te sentís con energía y feliz o te sentís un poquito drenada? Chau, esa persona por lo menos necesita mucho menos tiempo en tu vida de lo que tenía. Y después lo fácil, de las cosas que no se hablan tanto. Anda a tocar la tierra. Toca un árbol si no te querés sacar los zapatos. El grounding, el earthing, la toma de tierra es importantísima porque baja la inflamación y con apenas minutos ya tenés resultados. Entonces, si podés todos los días, en tu recreo del trabajo, en vez de irte a la esquina con todos los que están fumando a charlar en el medio del cemento, decís ya vengo, agarrás un librito y te apoyás contra un árbol y lees un poquito. Bajo la luz del sol, que te da toda la energía para que tus mitocondrias funcionen. ¿Qué más? Cambiar tus hábitos alimenticios es fundamental. Fácil no es, depende en qué grado del desastre estés. En cuanto a tus hábitos, va a ser más fácil ir, pero siempre puedes ir un poquito más hacia el lado de la salud. Claro, aunque no sea del todo, que no sea perfecto, ¿viste? Es como empezar un negocio, arrancá. Imperfecto, pero arrancá. Después vas viendo sobre la marcha. Sí, y ya vamos a ir con la alimentación, pero antes esto del tema del grounding y hacer contacto a tierra, ¿no? Para la persona que no sabe más o menos cómo funciona, qué es y cómo lo podemos empezar a aplicar. Hay varios estudios que ya hace tiempo que están dando vueltas. La forma de aplicarlo es que cualquier célula de tu cuerpo, con que sea un pedacito, porque nosotros estamos llenos de agua y no hay nada que conduzca la electricidad más que el agua. Entonces, con que un pedacito de tu cuerpo toque algo que esté en contacto con la Tierra me refiero al planeta Tierra,
Puede ser pasto, puede ser agua, si estás en el mar, eso conduce un montón. Puede ser, o sea, superficies más semiconductoras como piedras, por ejemplo, arena. Pero todo lo que esté en contacto con la tierra, ya sea un árbol que está tocando la tierra por vos, otra persona que esté tocando la tierra por vos, aunque vos tengas zapatos, todo eso te está conectando eléctricamente a la corriente continua de la tierra. La tierra tiene una electricidad, bueno, es medio más complejo pero es muy interesante de explicar, pero creo que era un señor que se llamaba Schumann que descubrió unas ondas de la tierra que tiene esta electricidad y que es muy similar a la que utiliza nuestro cuerpo. Si vos ves un electrocardiograma, eso es electricidad del corazón. Si ves un electroencefaliograma, vas a ver la electricidad del cerebro. Y tu cuerpo utiliza esta energía y esta electricidad para poder funcionar correctamente. Y también descarga a la Tierra electrones y eso hace que baje la inflamación. Hemos visto hemos visto efectos como que, por ejemplo, todos los glóbulos rojos que están en tu sangre, que a veces están aglutinados y apretados, y la forma correcta, le explico a la gente, de viajar en la sangre se llama en pila de monedas, que es uno pegadito al lado del otro, se reagrupan como debe ser y empiezan a ordenarse por tocar la tierra, o sea, y cosas así. Vemos cómo baja la inflamación y un montón de cosas. Y es fácil, es simplemente, si querés aparcarte los zapatos y caminar descalzo, que es un placer, lo podés hacer. Si te da asco, no te gusta, te duele, lo que vos quieras, porque yo a veces camino sobre piedras, la gente como, me duele. Te acostumbras, no pasa nada. Te acostumbras. Podés, ya te digo, tocar un árbol, podés tocar un semáforo o algún palo de la calle, algún cartel que sea de metal, que eso conduce y normalmente llegan hasta la tierra. Sí, es súper interesante. O sea que es súper claro el hacer grounding. ¿Cuánto tiempo más o menos? Lo que quieras, es dosis dependiente, digamos, o sea, cuánto, ahora no me acuerdo exactamente, pero era como en los primeros minutos se veía ya relajación muscular. Y después, a medida que vas haciéndolo más tiempo, vas teniendo más beneficios. Pero, y ponele que no me crees, porque no, pseudociencia, no sirve, si no lo veo, no lo creo. El efecto placebo también está demostrado, así que anda pensando que te va a curar y toca la tierra, porque mal no te va a hacer, ¿entendés? Sí. Sí, además yo, por ejemplo, siempre vivo muy cerquita de la Rambla de Uruguay, como de la playa, y yo siempre salgo a caminar hace muchos años, y descubrí el tema del grounding hace 1 año y medio, capaz que 2, y era simplemente hacer el cambio de que yo siempre salía en Uruguay le decimos championes, pero zapatillas, y ahora voy descalzo haciendo grounding, ¿no? Entonces es como un pequeño cambio haciendo lo mismo y es como 1 hora de grounding, ¿no? O sea que es un pequeño cambio que puede dar grandes resultados. Pasando al... Porque además perdón que te interrumpa, pero además podés mezclar, ya unir varios hábitos en uno en la primera hora de la mañana. Te paraste, saliste de tu casa, te dio el sol de la mañana, ideal, porque hay algo que se llama ritmo circadiano, tus ojos y tu piel necesitan el contacto con la luz solar, sobre todo a la mañana. Esto es un tema de regulación de tus hormonas, eso hace que te duermas mejor a la noche y un montón de cosas. Grounding, te sacas las zapatillas y caminás bajo el sol. Encima estás caminando, otro beneficio. Y si vas, no sé, tomando mate con yerba orgánica y comiendo comida real, listo, ya en una mañana. Y si meditaste, o te sentaste un ratito ahí a contemplar, escuchar los pajaritos, todo eso reduce el cortisol, está todo estudiado. Ver el verde de la naturaleza reduce el cortisol, también está estudiado. Recién leía un artículo justo que hablaba de que escuchar una variedad diferente de pajaritos aumenta la felicidad en la misma proporción que si te aumentaran el sueldo un 10%. Wow. Lo mismo con ver el ojo humano. Esto soy oftalmóloga, pero lo aprendí igual hace 1 semana, así que imagínate. Cosas que tampoco te enseñan. El ojo humano, el color que mejor podemos percibir en todas sus tonalidades, en el que somos más específicos, es el verde. Y esto no sé el por qué, pero se debatía que podía tener que ver con que justamente es el color que más abunda en la naturaleza y nuestros ancestros seguramente tenían que discriminar si era una hoja o si tenía un hongo o si era comestible o no era comestible. Así que yo creo que si vos volvés a la naturaleza, por muchas cosas que ya sabemos y que ya estudiamos y por otras que todavía no sabemos y que deben ser increíbles, la naturaleza te cura. Y esto tiene que ver con que no vinimos a este mundo aislados, pero nos fuimos aislando y eso es una de las cosas que más impacto tiene en que ahora nos estemos enfermando tanto. De repente nos pusimos anteojos con filtro porque bloqueamos el sol. Nos empezamos a poner protector solar, bloqueamos el sol. Gorro, chau sol. Zapatos, chau contacto con la tierra. Hace frío, campera.
no vaya a ser cosa que tu cuerpo sense la temperatura exterior y acomode lo que tenga que acomodar adentro para estar en homeostasis. Estamos en una cajita de cristal y esto trae problemas del mismo modo que si tenés un hijo chiquito y lo pones en una cajita de cristal y haces todo por él y lo cubrís de todo. Eso lo haces desde el amor, pero va a tener desventajas a largo plazo. Wow, es increíble y yendo al siguiente punto que también me pareció muy interesante de la importancia del músculo y por lo tanto del entrenamiento de fuerza, ¿no? ¿Es cualquier tipo de ejercicio o cómo recomendás a las personas? ¿Qué ejercicio hacer? Esto depende mucho de cada persona, no quiero tirar así generalizado porque depende. Si tenés hipertiroidismo, por ejemplo, como te hablé del cortisol antes, lo más importante y lo primero, tanto para hiper como para hipo, es bajar el cortisol. Y en eso también incluimos el estrés físico. Entonces, que salgas a hacer muchísimo ejercicio, estando tanto hipo, pero sobre todo hiper, porque ahí es peligroso por el tema de las arritmias. No es lo ideal al principio. Yo siempre al principio les digo, tírate a dormir. No, pero es que si estoy, sobre todo las hipotiroides que están gordas, hablo en femenino porque son la mayoría mujeres, pero están incluidos los varones, por supuesto. Todas las personas, ahí está, hipotiroideas, lo primero que quieren es bajar de peso. Y entonces, primer error, salen a correr porque tienen el concepto de que cardio te hace bajar de peso y el músculo te infla, cosa que sabemos que no es así en absoluto, al contrario. Y yo lo que les digo es, si vos querés bajar de peso, lo primero que tenés que hacer es activar tu tiroides. Y para activar tu tiroides, lo primero que tenés que hacer es bajar el cortisol. Hay una pirámide hormonal que yo siempre dibujo, en donde abajo está el cortisol y la insulina, después están las hormonas tiroideas y después arriba están las hormonas sexuales. Vos no podés ovular, por ejemplo, si tenés un desastre en la tiroides y si tenés un desastre con el cortisol y la resistencia a la insulina. Tenés que ir en ese orden. En otro orden no lo vas a revertir, no va a funcionar. Entonces, primero bajar el cortisol. Bajar el cortisol implica hacer menos ejercicio. La mayoría llega con problemas de tiroides estando como yo. Yo iba a CrossFit, estaba todo el día entrenando como loca y no entiendo por qué si hago tantas cosas saludables estoy enferma, porque estás sobreentrenando. Entonces, entrenar mucho, maratones, correr como loca, etcétera, no. Dormir, descansar, caminar. Yoga suave. Porque a mí encima me dijeron, hace yoga, y yo me metí en Ashtanga yoga, que es power. No, Hatha yoga. Así que eso es lo que recomiendo para todo el mundo al principio. Después te vas sintiendo mejor, levantar peso. ¿Cuánto? ¿Cómo? Si podés ir a un lugar que alguien te guíe, mejor, porque hay gente entrenada para esto que va a ver de acuerdo a tus lesiones principalmente, cuánto venías levantando, porque no vas a levantar de repente 20 kilos si nunca levantaste uno, entonces empezá por uno y lo vas aumentando en forma progresiva. Hay miles de entrenadores que te pueden ayudar con eso y sí, pero es parte fundamental de la vida, debería ser parte de nuestra vida cotidiana levantar peso y no lo tenemos tan normalizado. Claro, o sea que al principio más descansar y hacer cosas como más tranqui, sí, y después cuando te vas sintiendo con más energía o con que decís, ok, puedo ir a entrenar, empezar a entrenar fuerza. Totalmente. Ese sería el paso en el ejercicio. Sí, porque pensá que si tenés una persona con hipotiroidismo, esa persona está drenada. Esa persona no puede subir una escalera. Si yo le digo andar a levantar peso, me va a mirar como, no puedo levantar mi cuerpo, ¿qué peso querés que levante? Claro. Y uno de los síntomas más frecuentes del hipotiroidismo es la depresión. Esa persona está tirada en su cama llorando. No entiende ni por qué está llorando, pero el mundo es una porquería y quiere llorar. ¿Cómo va a ir a levantar peso? Encima levantar peso es buenísimo justamente para la depresión en sí misma, tengas o no hipotiroidismo, eso es otra de las cosas en las que ayuda muchísimo. Pero claro, obvio que no vas a poder al principio. Entonces al principio tírate, llorá, dormí, empezá a comer bien, empezá a cambiar todo lo que vos puedas. Andá a dormir a una plaza y toca un árbol, listo. Llorá y dormí mientras. Después vas incorporando el resto, lo más difícil, digamos. Ahí va. Bien, pasamos. No sé, sentido común, se me ocurre. Si querés ir a levantar peso llorando, nada, pero... Sí, está buenísimo. Y pasando al tema de la alimentación, ¿por qué la alimentación es importante para la tiroides? Porque como se sabe hace ya muchísimo, que ahora todo el mundo lo dice, pero es relativamente nuevo, el intestino es el segundo cerebro. Y en el intestino es donde está no quiero mentir con el porcentaje, pero 80-90% de nuestro sistema inmune está ahí alojado. Y hay algo que se llama leaky gut, en inglés, que en español se traduce a intestino permeable. El intestino es un tubo y en ese tubo, las paredes de ese tubo está hecha de células y son todas celulitas que están una al lado de la otra. Es una capita de celulitas pegaditas.
Están así pegaditas justamente porque por ese espacio muy estrecho tienen que pasar los nutrientes que van a ir a tu sangre. Si ese espacio está abierto, por ahí puede pasar de todo a tu sangre. Todo lo que vos te comas, si te comes el micrófono va a pasar a la sangre, no tiene sentido. Entonces justamente el cuerpo humano hizo ese filtro para que pasaran los nutrientes bien chiquititos, los que ya digeriste bien. Y cuando tenemos intestino permeable, lo que sucede es que estas celulitas se empiezan como a separar. Estas uniones que se llaman estrechas empiezan a estar muy abiertas. Esto sucede porque el intestino se daña, porque hay inflamación, por lo que comiste justamente, por el estrés, por un millón de cosas. Y cuando se empiezan a separar, todo lo que vos comas empieza a pasar al torrente sanguíneo. Y esto incluye moléculas grandes sin digerir, esto incluye parásitos, bichos, medicación, lo que sea. Cuando todo esto entra a la sangre, tu sistema inmune, que está encargado, su único trabajo es detectar cosas que tiene que atacar en el cuerpo, cosas que no deberían estar ahí. Y tu sistema inmune, imagínatelo como si fuese un ejército con soldaditos que tienen diferentes funciones. Bueno, unos van a ir a atacar esto y esto y esto, y está todo ordenadito y funcionando bien. Pero ¿qué pasa cuando de repente se ve envuelto en una especie de guerra en donde se abrieron las barreras, entró todo de golpe y ahora tiene que atacar a todo y no entiende qué está pasando? Y en esa especie de confusión o en ese caos, es muy común que confunda superficies de una molécula, que es la que tiene que ir a atacar, con superficies de tus órganos, por ejemplo, tu tiroides. Entonces, en esta confusión es donde se dan las enfermedades autoinmunes, y por eso se relaciona el intestino y el intestino permeable con las enfermedades autoinmunes. Te lo expliqué así medio básico, ¿no? Pero básicamente hay un caos, hay una confusión en donde tu sistema inmune ataca a tus órganos. Por eso es tan importante la alimentación, porque tenemos que curar el intestino para bajar la inflamación y para curar tu sistema inmune. Y el segundo motivo es porque tu sistema inmune, tu tiroides o cualquier cosa que quieras resolver está hecha de células, y tus células se nutren de tu sangre, de tu oxígeno y de tus nutrientes. Entonces, ¿qué le vas a dar de comer para que funcione? Si vos tenés una fábrica con empleados, ¿querés empleados contentos, que hayan comido bien, que tengan energía y hayan dormido? ¿O querés tratarlos horrible, dejarlos sin comer, ponerlos ahí en un calabozo y después pedirles que trabajen? No va a dar muchos resultados. Entonces hay que encargarse de comer bien, básicamente. Excelente explicación. ¿Y cuáles dirías que son los peores alimentos para la tiroides? Y bueno, y qué comer en su lugar después lo vemos. Pero primero, ¿cuáles son los que hay que evitar? Todo tipo de procesados, inicialmente. O sea, porque yo te podría decir, sí, bueno, gluten, granos, no sé qué, pero empecemos por los Doritos, digamos. Hay gente que desayuna, almuerza, merienda y cena en la cadena de la M. Entonces, todo tipo de cosas que no son alimentos. Lo mejor que puedes hacer es dejar de ir al supermercado. Si vos podés conseguir las cosas afuera de un supermercado, es porque estás comprando bien. Yo no voy a un supermercado, por ejemplo. Voy a un almacén donde compro frutas, verduras, alimentos animales, y ya, al supermercado voy a comprar, no sé, guantes, ese tipo de cosas. No, cualquier alimento que vendan ahí probablemente no lo sea. O tenés que buscar muy bien, ¿viste? Pero todo lo que venga en una caja con 1.000.000 de ingredientes que no podés ni pronunciar. ¿Cuántos ingredientes tiene una palta, un avocado? Uno solo. En el momento en que ves 10 ingredientes, ¿y qué es la dextroaranfenicillin? Y no sé, si no lo puedo ni tipear en Google, probablemente en mi cuerpo no lo pueda digerir tampoco. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, el azúcar, que es una droga escondida en absolutamente todo. Hasta en los cigarrillos hay azúcar, porque es más adictiva que absolutamente todo en este mundo. Entonces justamente quieren que consumas más. Por lo que te decía antes, es una industria que está encargada de que te hagas adicto y sigas comprando sus alimentos, y después la farmacéutica se encarga de que puedas resolver esos síntomas para sentirte más o menos bien y poder seguir consumiendo esos alimentos, y ahí empieza la rueda. Después, gluten. El gluten es enemigo de la tiroides, lamentablemente. Yo sé que el pancito es rico, pero es muy enemigo del intestino, produce leaky gut y altera muchísimo el sistema inmune y la tiroides. Hashimoto y gluten, negativo. Después, lácteos, sobre todo si tu enfermedad es autoinmune, sí, sobre todo por la caseína, no se llevan bien. Y bueno, idealmente granos, legumbres y otras semillas, porque son todas semillas. También porque pensá que una semilla está... La función de la semilla es generar una nueva planta. Entonces, a diferencia de por ahí un jabalí que va a salir corriendo, que puede morderte, que puede atacarte y puede luchar contra vos, depredador, la semilla no puede hacer mucho, más que intentar
pasar por todo tu tracto digestivo, sobreviviendo hasta volver a llegar a la Tierra, que es donde quiere estar. Entonces lo que tiene son unas moléculas y proteínas de superficie que irritan tu intestino para que no puedan ser absorbidas. Entonces esto produce el Ikigat. Y además tenemos esta cosa de que las semillas es muy, viste, se la agregamos a la ensalada para agregarle nutrientes. Comete un bife de chorizo y vas a tener 200.000 veces más nutrientes que en una semillita. Pero bueno, unos se enojan con esto, perdón. No, pero la verdad y lo que vos quieras transmitir es lo importante. O sea, es lo que es. Así que sí, no, hay de todo para hacer con la alimentación, de todo. Pero es más volver a lo básico, a lo fácil. Claro, y ahora vamos a eso, a qué debemos alimentarnos o cuáles son los mejores alimentos para la tiroides. Todo lo que venga de la naturaleza es lo mejor para tu cuerpo en todo sentido, y eso incluye alimentos. Hay mucha gente que está ahora con el tema keto, por ejemplo, con el que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si el árbol te da unas mandarinas, para que te comas la mandarina. Pero bueno, es un tema más amplio que después también lo he explicado por otros lados. Pero básicamente productos animales, frutas y verduras, con eso estás hecho. O sea, es bastante sencillo. ¿Y hay algún alimento en particular que sientas que es más importante incluirlo, o ya con cualquier tipo de comida real está bien? Comiendo comida real cubrís bastante todo, pero sí es cierto que hoy en día la comida real no es igual que la que teníamos antes, está muy manoseada. Hoy, por ejemplo, bueno, para empezar está llena de pesticidas y herbicidas y agroquímicos, así que idealmente consumir las cosas orgánicas o de animales alimentados a pasto es lo ideal. Barato y fácil no es, lo sé, pero yo te tengo que hablar de salud, te hablo de salud, después vemos cómo resolvemos el resto, porque no te puedo decir que la manzana toda llena de pesticidas es lo mejor para vos solo porque es más barata, porque no lo es. Ahora, con todo lo de la naturaleza cubrís todo bastante, pero es cierto que nuestros suelos están ya casi sin magnesio, entonces acá entramos en el área de suplementos, ¿no? Donde es importante suplementar con cosas como magnesio, yodo, selenio. Tu tiroides utiliza una serie de elementos que son importantes para producir la hormona tiroides, entonces tienen que estar presentes de los alimentos o en suplementos, idealmente de los alimentos, y si puedes suplementar mejor. El pescado es increíble, tenés el omega, tenés todo lo que necesitas ahí, tenés las grasas saludables, el huevo, ni hablar, pero sí, terminamos concluyendo que son todos los productos animales y de la naturaleza. Excelente. Y pasando a esto de la suplementación, bueno, mencionaste algunos, pero ¿cuáles dirías que hay algún suplemento que le recomiendes a todas las personas que tienen hipotiroidismo, o crees que es algo como más personalizable? Buena pregunta. Las dos cosas, digamos. Para mí el omega y el magnesio son claves en toda persona, en todo el mundo. Y lo mismo con la vitamina D. Ahora me decís que estás en enero en Pinamar, seguramente tu vitamina D esté bien si estás comiendo suficientes huevos. Es una cuestión de medirla en el laboratorio y ver que tengas suficiente. Eso es otra cosa que también a veces la pifiamos los médicos, porque creemos que ciertos niveles más o menos de vitamina D ya está bien, cuando debería estar por lo menos más de 50 si tenés una enfermedad autoinmune, sobre todo en países en donde no tienen tanta exposición al sol. Pero esa es la parte personalizable, digamos. Claro. Pero sí todos deberían tener asegurados que tengan valores óptimos de vitamina D, vitamina B, vitamina A, y todas esas cosas, sí, hay un montón de cosas. Por eso vuelvo por eso no quiero tirar todo acá, porque tampoco lo hago en mi comunidad, porque no quiero que la gente se sienta como, pero al final termino con 1000 suplementos. Como cuando vas a un médico funcional, viste, que terminás con todas las cajitas de suplementos. Y para mí hay que empezar por lo más fácil, que es cambiar a una vida mucho más natural, mucho más humana. Después vemos, tu vitamina D está por el piso, el sol no te alcanza, suplementala. Pero eso ya sí es más personalizado. Bueno, hablamos de la alimentación, del ejercicio, del volver al contacto con la naturaleza, del estrés. ¿Hay alguna cosa más que vos digas es importante para una persona que tiene hipotiroidismo? Las relaciones, sobre todo. Yo, si van a mis redes sociales, yo hablo mucho sobre narcisismo y gente tóxica y cómo poner límites y un montón de cosas. ¿Qué tiene que ver esto con la medicina y con la tiroides? Todo tiene que ver, porque hay una gran cantidad de enfermedades autoinmunes, sobre todo hipotiroidismo, relacionadas a personas que vivieron una historia
larga de trauma y trauma complejo. Trauma complejo es cuando el abuso psicológico o lo que fuera que te traumó no fue un episodio aislado, como que fuiste a la guerra y volviste, sino que fueron años y años y años de episodios traumáticos repetidos, sobre todo en la infancia. Hay muchísimos estudios que hablan sobre infancias traumáticas y la cantidad de hospitalizaciones en la adultez por enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad y el estrés, sobre todo el que viene del trauma. Vos tenés una persona con una autoinmune, anda a buscar trauma, porque está. Uh-huh. Y después, bueno, de nuevo no puedo reiterar más el tema del contacto con la naturaleza. Hay muchísimas menos enfermedades autoinmunes. Todo esto es estadística, lo pueden ir a buscar. Hay menos enfermedades autoinmunes en personas que viven cerca del mar. El mar tiene yodo, tu tiroides necesita yodo. Y hay muchísimas menos enfermedades autoinmunes en personas que viven cerca del Ecuador. De nuevo, el sol que tanto odiamos parecería ser bastante reparador. Uh-huh. Sí, y sobre lo del trauma y la importancia de las emociones, yo por ejemplo tengo una historia de bastante autoinmune y específicamente con una enfermedad que se llama colitis ulcerosa, que es inflamatoria del intestino autoinmune. Yo empecé a estudiar sobre bioneuroemoción y empecé a ver el factor emocional del síntoma y obviamente fue un proceso, pero ya hace como 3 años que nunca más tuve ningún síntoma ni nada gracias a ver eso, ¿no? Y es increíble cómo yo lo veía milimétricamente y ahí fue cuando decidí estudiar medicina. Pero creo que es algo súper importante que de repente no se ve mucho, no se muchísimo menos del sistema de salud, pero es muy importante. ¿Cómo crees que una persona debe empezar a ver eso? ¿Cómo saber si tuviste un trauma o si las emociones están impactando a tu salud? ¿Qué le recomendás hacer a una persona para que vea si eso le está impactando en su salud? Quizás no es necesario que te des cuenta si está o no impactando en tu salud, porque si hay trauma y hay estrés va a impactar en tu salud, eso es como medio por definición. Pero si ya estás enfermo o enferma, yo te diría que escanees tu entorno. Así como escaneamos qué estoy comiendo, qué tengo en la heladera, qué estoy viendo en la televisión, a qué hora me estoy yendo a dormir, estoy haciendo un abuso de pantalla sin blue blockers. Blue blockers son los anteojos para bloquear la luz azul. La luz azul es pésima, esa es una de las cosas que me olvidé de mencionar. Que todavía nos falta estudiarla, pero estaría relacionado a autoinmunes, cáncer y un montón de cosas, que es tremendo. Tu exposición a la naturaleza, digamos, empezá a escanear qué está pasando en tu entorno, qué hay. Y dentro de eso, fíjate cómo están tus relaciones. Si tus relaciones de hoy en día están geniales, buenísimo. ¿Qué pasó en el pasado? Si querés ir a averiguar, terapia o lo que a vos te sirva, digamos, la forma en la que vos quieras, si es que querés ir a recordar tu pasado, porque eso también es opcional y muy personal. Pero, digamos, si te intriga, anda a buscar a ver qué pasó atrás. Hay muchas cosas que, sobre todo los que nacimos en entornos tóxicos, naturalizamos. Porque si yo te maltrato desde que tenés 2 años, para vos eso es la forma de relacionarse normal. Y después, por supuesto, vas a ir a buscar más maltrato en tus relaciones adultas, ¿no? Obviamente. No soy psicóloga, pero me parece bastante obvio. Pero sí puedes revisar las relaciones de hoy en día. Y revisa todas. Revisa tus amigas son tóxicas. Porque uno se puede pensar si analiza mucho su pareja, ¿no? Es tóxico, me llama, me hace ghosting, gaslighting, me tiene en cuenta, me valida, piensa en mí, no piensa en mí, me usa, no me usa. ¿Y tus amigas? ¿Y tu jefe? ¿Y tus compañeros de trabajo? Y bueno, pero esa gente me la tengo que bancar, ¿qué va a hacer? Bueno, ok, no podés separarte de algunas personas, entiendo. Si tenés un hijo con un psicópata y tu hijo tiene 5 años, vas a tener que ver al psicópata de vez en cuando, lamentablemente. Pero sí podés ponerte a investigar qué herramientas podés utilizar para que eso no te afecte. Hay un montón de estrategias que tienen que ver con no engancharte, que tienen que ver con no darles esa emocionalidad que quieren, que tiene que ver con priorizarte, poner límites, eso, básicamente. Si no podés... yo siempre hablo de la importancia de eliminar... Yo soy medio tajante también porque soy virginiana, pero... yo hablo de la importancia de eliminar, más que agregar medicación y suplemento y cosa, porque uno está enfermo, va al médico, bueno, toma esto, ya empieza a escribir alguna cosa para que agregues. Para mí, antes que agregar, hay que sacar lo que te enfermó, y eso puede ser, de nuevo, lo que hay en tu heladera, o puede ser tu novio. Digamos, si no la estás pasando bien en un lugar, saca eso de tu vida. Si no lo puedes sacar, bueno, saca el impacto emocional que eso tiene en vos. Si tenés que ir a laburar todos los días y esa gente va a estar ahí y tu compañero competitivo te va a, no sé, en mi caso en el hospital, robar cirugías, bueno, ok, Mel Robbins dice, let them, déjalos. Bueno, déjalos. No pongas a tu cuerpo en todo eso.
porque es lo que puedes hacer. O sea, controlar la parte que vos podés controlar. ¿Cómo? No sé. Que te lo diga una psicóloga, porque no estoy trabajando en eso también. Sí, pero... es un trabajo que dura... Claro, y ahí se recalca la importancia de esta parte de salud mental o emocional y cómo tiene realmente un impacto en nuestro cuerpo, y hay que hacer cosas como para ver cómo estamos en ese sentido, ¿no? Total. Mencionaste una cosa que es lo de los blue blockers. ¿Cómo es eso y por qué es importante? Me pongo en oftalmóloga. Los blue blockers hay amarillos, hay naranjas, hay transparentes, hay de todo, ¿no? Pero las pantallas, los equipos electrónicos que usamos todos los días, emiten una luz que es una luz azul, que es súper dañina. Es dañina para las células de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, pero sobre todo tiene un impacto en nuestro ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un relojito que tenemos adentro de 24 horas en el que tu cuerpo se acomoda a lo que está ocurriendo en el entorno, por eso tenés que exponerte a la luz del sol, salir afuera y tocar la tierra, porque tu cuerpo con eso sabe qué hora es, en qué estación estás viviendo, en qué momento del año, en qué mes, en qué momento del día. En base a eso, elige qué hormonas segregar, qué necesitas, qué no necesitas. No vas a producir las mismas hormonas a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche, porque en un momento necesitas despertarte, digerir y salir a correr, y en el otro necesitas irte a dormir. Todo eso tu cuerpo lo entiende y lo sabe con la información del entorno. Esta lucecita que tenemos acá altera todo eso, porque le está diciendo a tu cuerpo, cuando vos estás en TikTok a las 10 de la noche, le está diciendo que son las 10 de la mañana. Entonces entras en una especie de caos, de nuevo, de confusión. De nuevo, otra cosa que hay que sacar, más que estar agregando cosas, que es imposible hoy en día porque trabajamos con pantallas, pero una de las cosas que puedes hacer es anteojos con filtro que se llama blue blockers, del inglés, bloquean la luz azul. La luz azul de por sí, la tenemos en el sol, la luz azul. Necesitamos esa luz azul, pero esa luz azul viene con toda una cantidad con todo un espectro de otras luces, luz roja, infrarroja, que le hace bien a tu cuerpo. Esta luz azul sola, aislada, bien directa, es pésima. Así que esta es una de las cosas simples que se pueden hacer. Cuesta plata hay que comprarlos, sí, pero digamos, ponerte o no ponerte el anteojo es algo que no te estoy mandando a hacer una dieta estricta, ¿entendés? Ponerte el anteojito. Claro. Esto también tiene un impacto tremendo en la salud y no se habla tanto, ¿no? Los médicos no te hablan de esto. Sí, ¿y vos los usás durante todo el día cuando estás con pantallas? Cuando estoy con pantallas, sí. Siempre que estás con pantallas. Y es importante igual, por ejemplo, ahora que son las 12 del mediodía, que de noche, o es más importante usarlas de noche? Es más importante usarlas de noche. Si tengo que elegir, me las vas a dar solo una hora al día, dámelas a la noche. Si voy a estar con la pantalla a la noche también, ¿no? Tengo una colega oftalmóloga que el otro día decía en las redes, y tiene razón, y coincido, que no es que esto va a reemplazar el dejar de usar las pantallas, digamos. Claro. A ver, voy más ordenadamente. Dejar de usar pantallas, imposible. Hoy en día necesitas... O sea, yo vivo en internet, o sea, listo. Uh-huh. Entonces, ¿qué puedes hacer? Usarlas menos. Si vos vas a estar todo el día en la oficina, computadora, llegás a tu casa, Instagram, después a tu hijo le das un jueguito, entonces te pones a ver YouTube con tu hijo, y a la noche un poco más de TikTok. Bueno, todo eso lo podías reemplazar por un librito y hacer un poco y un poco, digamos, un balance. Entonces, lo primero es disminuir el uso de pantallas lo más que puedas. Sobre todo a la noche, por esto que te decía, que te confunde. Tu cuerpo entiende que es de día cuando es de noche. Y hay gente que me dice, bueno, pero yo igual, a mí no me altera porque yo veo pantallas a la noche y por ahí estoy viendo una peli y hago así, me quedo dormido sin problemas. Sí, quizás no te altera la capacidad de poder conciliar el sueño, que sí te la va a alterar, pero hay gente que no, listo, te entiendo. Pero la calidad de sueño es pésima, es lo mismo que tomar alcohol. Vos cuando tomás una copita de vino, pero a mí no me altera, yo me voy a dormir perfectamente. Sí, te quedas dormido, pero la calidad de sueño es muy mala, aunque no te des cuenta. Así que lo que puedes hacer es eso, usar blue blockers y disminuir el uso de pantallas. Para una persona que tiene hipotiroidismo y está tomando el fármaco para el hipotiroidismo, ¿qué le dirías? Le diría que no modifique ni elimine su medicación bajo ningún concepto por su cuenta, porque a veces los médicos, cuando hablamos de cómo mejorar la tiroides o cualquier cosa del cuerpo humano en redes sociales, interpretan que, bueno, entonces, lo comentan mucho también, bueno, entonces ¿cuándo dejo mi medicación y cómo puedo empezar con lo tuyo? No. Ningún paciente deja su medicación por sí solo. Eso lo hace tu médico. Vos lo que podés hacer es, mientras estás tomando la medicación que ya te indicaron y ya venís tomando, cambiar tus hábitos. Eso por sí solo va a hacer que mejores muchísimo. Cuando vos vayas mejorando tanto tus síntomas como tu laboratorio, o tu analítica para los españoles,
tu médico por sí solo va a darse cuenta que esa dosis ya ahora te quedó grande y la va a ir disminuyendo. Sí aplica, a veces no aplica, a veces hay personas que les falta una parte de la tiroides o le falta la tiroides entera o toma medicación hace muchísimo tiempo y eso tiene su impacto sobre la tiroides, entonces ya no hay tejido con que trabajar, digamos, tejido viable. Por eso depende muchísimo de cada persona y eso lo decide tu médico, ¿ok? Clarísimo. No se toca. Clarísimo. O sea que primero hacer los cambios en el estilo de No sé, vida. ¿estás de acuerdo vos conmigo, Estoy Doc? Porque 100% de acuerdo. 100% empieza a de hacer acuerdo, desastre con la porque medicación. al final, y a mí me pasó un poco eso, el fármaco es importante, funciona, es como un parche, pero no es lo que sana la mayoría de enfermedades crónicas, sino Claro. que, bueno, te mantiene. El cambio en el estilo de vida y otras herramientas son las que te hacen después, bueno, no depender de ese fármaco porque fuiste a la causa y a la raíz. Totalmente, Y obviamente sí. que también la opinión en este caso de un médico es súper importante. Como última pregunta, después te voy a hacer, si solo le pudieras dar solo un consejo a una persona con hipotiroidismo, ¿qué consejo le darías? Pero antes de ver cuál es ese consejo, me gustaría que digas un poquito para quién es la comunidad que tenés de Alimenta tu Tiroides. ¿Para qué tipo de persona? Por si alguien está con esto, está interesado, le gustó el podcast, quiere ir un paso más allá, ¿para qué tipo de persona es? Obvio. Básicamente para cualquiera. Yo le hablo a la gente con hipotiroidismo y hay un módulo dentro de mi comunidad donde te explico cómo funciona la tiroides, por qué se enferma, cómo se produce todo. Pero si vos no tenés problemas de tiroides y simplemente estás hinchado después de comer y decís, ¿por qué me sigo hinchando a pesar de que como bien? Vení, lo resolvemos. Si querés aprender a comer mejor para evitar tener problemas a futuro, por supuesto, bienvenida. Después si tenés hipotiroidismo, ni hablar. Sea Hashimoto o no sea Hashimoto, bienvenida. Estés tomando medicación o no estés tomando medicación, adentro. Yo no quería hacer una comunidad diciendo vengan todos, esto es para todos, porque de alguna forma le tengo que hablar a alguien y porque lo que yo tuve es hipotiroidismo y porque, como te digo, hay cosas ahí adentro específicas para hipotiroidismo. Pero cualquier ser humano que quiera cambiar sus hábitos para sentirse mejor o para evitar tener problemas a futuro está hecho para todos, en verdad. Si le tengo que recomendar una cosa, me estás matando. Qué A ver, difícil. como última pregunta. Porque es como dar la medicación, ¿viste? Sí, sí. No Bueno, funciona pero así. imagínate que una persona que está con hipotiroidismo ahora, que es la primera vez que ve algo así, está acostumbrada a tomar el fármaco y bueno, vivir con eso como con las herramientas que tiene el sistema de salud tradicional, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Puede ser un único consejo o lo que vos quieras? ¿Qué le dirías? Un único consejo, Sí. unite a mi comunidad. Es que Es como pedir un deseo, tener 10 deseos más. No, relájate. Tírate a dormir y descansa. O sea, relájate en todo sentido. Elimina lo que te estrese como sea, tírate a descansar, deja de correr en todo sentido. Baja 10 revoluciones. Eso es lo primero. Por la pirámide hormonal de la que te hablaba. No es lo único, ¿eh? Ahí empieza tu camino, mi amor, y es largo, pero relájate, empieza por ahí. Sí, yo creo que tanto la relajación como lo de que se unan a tu comunidad, al final yo lo veo para atrás y a mí lo que más me cambió la salud no fue un fármaco, fue educación, y la educación está gratuita en todos lados, pero también hay formaciones después que te dan un paso a paso, está más detallado, y por eso vamos a dejar el link en la descripción hacia tu comunidad para las personas que eso quieran dar un paso más allá. Y bueno, la tranquilidad me encantó, así que de verdad que estoy súper contento con cómo quedó este ¿Vos podcast. cuál elegís, Gonza? ¿Cuál de los Si no dos? ¿Vos cuál elegís Ah. si tenés que elegir una cosa para decir? Yo creo que lo más importante es eso, que para mí la educación en la salud, bueno, Hipócrates dijo, la mejor medicina es enseñarle a las personas a no necesitarla. Entonces yo ahora estudiando medicina y todo, digo, wow, o sea, el sistema de salud obvio que hace un gran trabajo en todo el agudo y salva muchas vidas, etcétera, pero no está nada adaptado a educar a las personas en la parte de prevención, y incluso no prevención, sino ya cuando estás enfermo, en cambiar ese estilo de vida, ¿no? Entonces yo creo que Totalmente. la clave, incluso la principal causa de enfermedad o de muerte, es la falta de educación, la ignorancia de no saber qué es saludable, qué no es saludable, Exacto. y por lo tanto te va a la enfermedad, ¿no? Así que la educación, sin duda. Vos sabés que yo si tengo que elegir el motivo principal por el que yo estoy en redes sociales, que no tiene que ver ni con ayudar a la gente, por supuesto, pero no tiene que ver con eso, mi motivo uno, digo, hacer dinero, sí también, pero el primer motivo es para yo vivir más cómoda en un mundo que no está para nada adaptado como yo quiero vivir. Porque hay una cuestión de oferta y demanda,
y yo necesito que la gente se eduque en que necesitas, por ejemplo, caldo de huesos de animales alimentados a pasto, bueno, cuando la gente empiece a pedir eso, los supermercados van a empezar a vender eso. Yo necesito que la gente deje de querer comprar Doritos para que me dejen de ofrecer a mí Doritos. Había un dicho que no sé dónde lo leí ni de quién es, pero decía que la mejor medicina para curar absolutamente todo es la sal, ya sea del sudor, del mar o de las lágrimas. Nada, me lo acordé. Y en esto de educar gente, o sea, a mí me afecta la vida cotidiana, a mí Tamara, no ni como médica, como persona, que la gente no tenga los conocimientos que yo ya adquirí. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Yo no logro ir a ningún gimnasio, y fui a cadenas grandes, gimnasios de barrio, lo que sea, en donde yo no vaya al baño, al vestuario, y no tenga un difusor así de fragancia artificial que me lo tira en la cara, en donde yo tengo que fumarme disruptores hormonales. Un disruptor hormonal es una sustancia química que entra a tu cuerpo y actúa simulando hormonas, bloqueando la vía de las hormonas, alterando tus hormonas en todo sentido, y eso ocurre con las fragancias artificiales, sea el perfume más caro del free shop o sea el que está en el baño de todos los gimnasios que hace psst, porque tiene que oler a lavanda, ¿no? Por supuesto. Y al lado de eso encima hay un cartel que dice mes octubre, mes rosa, prevención del cáncer de mama. Hacete una mamografía. Eso no es prevención del cáncer de mama, eso es descubrir el cáncer de mama. Prevención es cómo evito tenerlo, no como lo veo en una foto cuando ya lo tengo. ¿Y cómo lo evito tenerlo? Saca el producto que está ahí al lado de ese cartel, que produce cáncer de mama. Entonces, esas cosas yo me quedo como, necesito que el mundo sepa estas cosas, porque están muy naturalizadas, porque obviamente el dueño del gimnasio o la que está atendiendo ahí lo pone para ponerte más olorcito rico, porque qué lindo, y no sabe. Si son los primeros que se lo están fumando todo el día, obviamente, si no lo sacarían. Entonces, por eso agradezco las redes sociales, que son muy tóxicas también, por un lado, pero por el otro podemos divulgar este tipo de cosas y que empecemos a vivir un poco más normales, no sé. Sí, y es realmente lo que vos decís de oferta y demanda. Y yo un poco el nombre que le puse al podcast, y como mi objetivo es esto de reformar el sistema de salud, porque yo veo un montón de cambios que se necesitan, de educación y de todo esto, y las redes sociales sin duda que es un medio para que la población y todas las personas tengan más educación. Y estoy 100% convencido de que en el largo plazo, cuando exista así como existe la Organización Mundial de la Salud, que exista la Academia Mundial de la Salud, o algo que eduque a las personas, que nos eduquen desde chiquitos en las escuelas con una materia de salud, ya todo el resto va a cambiar, porque la necesidad va a ser diferente. En vez de necesitar el Colette con los cereales, va a ser la fruta con el no sé cuánto. Uy, el Colette. Claro. En vez de necesitar la Play 5 como regalo, bueno, ir a jugar un partido de fútbol, ¿no? Entonces, es la ignorancia y es la educación. Sí, totalmente. Pero bueno, eso no le conviene, o sea, estás destruyendo dos industrias que viven de que seas ignorante, así que ahí tenés un problema. Te estás metiendo con peces grandes. Sí, pero estoy seguro de que el mundo es lo que necesita, y yo creo que si esto llega a muchísimas personas, que estoy seguro de que con tanta gente cambiando este paradigma cada vez más, va a llegar un momento en el cual va a ser inevitable, porque van a ser muchas personas. Totalmente. Por eso yo en Instagram soy médica impaciente, porque al principio era un juego de palabras, porque yo empecé hablando como paciente más que como médica, pero después perdí la paciencia, entonces era como ya paciente o impaciente, porque mucha gente lo que más me comentaba era, primero porque yo tengo esta forma de hablar como a 2000, pero empiezo a hablar de estos temas y como que engrano y me empiezo a enojar, y se me nota, y muchos comentarios que, más allá de que lo que te estoy diciendo te estoy ayudando, te estoy diciendo, no sé, por ejemplo, no te pongas más perfume, te estoy dando un consejo en salud, y el comentario era, ay, no sé ni qué me estás diciendo, pero estás muy enojada. Y dije, es verdad, tengo que bajar un poco el enojo, pero es como que se ve que se me brota. Y yo digo, habla bien de mí estar enojada, ¿entendés? Es raro que tu médico esté tan cómodo con todo esto. Claro. Tu médico te sonríe y te está dando una droga para dormir. No sabe cómo hacer que te vayas a dormir naturalmente si te venís con la capacidad fisiológica de irte a dormir, no entiendo. Necesitas el café a la mañana y la droguita para irte a dormir a la noche, y para tu médico eso es normal. Pero yo prefiero estar enojada, no sé. Estoy enojada porque veo todo esto que vos también ves, ¿entendés? Y que necesitamos que la gente empiece a ver. Totalmente de acuerdo. Así que nada, mil gracias por el podcast. Siento que no, gracias a vos. Estuvo buenísimo. Para las personas que después quieran ir un paso más allá, dejamos el link en la descripción a tu programa sobre Alimenta tu tiroides, a la comunidad. Y nada, mil gracias en serio por pasarte. No, gracias a vos, Gonza. Gracias por hacer todo esto que ayuda un montón, de verdad.
Y besos a la audiencia.